Doctor Angelo Flores Arauz, antes que todo queremos conversar con usted varios temas de la coyuntura política y queremos preguntarle cuál es su parecer en torno a todos estos audios que eh, durante todos los días están saliendo a la luz y aparentemente indican de que existe una gran corrupción en el actual gobierno de Pedro Castillo. Bueno, usted y yo que tenemos la misma profesión, sabemos que una cosa son los dichos, las afirmaciones, y otra cosa pueden ser las corroboraciones. Y mientras no haya esa corroboración le dije a Juan para que tenga que ver Pedro, mientras no haya esa corroboración, evidentemente son solo dichos, ¿no? Hay que hacer la investigación correspondiente. Todo el mundo, cualquier persona puede ser investigada, incluso el presidente de la República. Efectivamente, queremos preguntarle acerca de un tema que quizás tuvo en algún momento pues un final que no debió ser como fueron las marchas del 14 de noviembre del 2020 en torno a estos señores Indy Bryan y a razón, al parecer, según el análisis que se está dando hoy en día y las conclusiones, ha sido pues producto de una represalia por la vacancia del expresidente, para mí bien vacado, Vizcarra. Eh, Tenemos acá, nos han hecho llegar pues este libro, que es El verdadero golpe, escrito por el expresidente Manuel Merino. ¿Y cuál es el parecer? Ya hoy en día tenemos justicia en torno a este caso? De modo alguno, porque la señora fiscal de la Nación de aquel entonces solamente hizo una investigación respecto a si el presidente Merino, si el premier Antero Flores Arauz o si el ministro del Interior Gastón Rodríguez habían participado con órdenes para que hubiera un exceso policial. Primeramente, nadie dio esa orden y segundo, tampoco hubo exceso policial. La policía tiene que cumplir como institución con su tarea de resguardar el orden o recuperarlo en caso que las ha afectado. Como no encontró nada de eso, se le ocurrió a la diplomada fiscal de la Nación de aquel entonces decir que si bien nosotros no habíamos actuado, eso era doloso, era una omisión dolosa, porque debimos garantizar la vida y la integridad de las personas en esas marchas, como si nosotros fuéramos Mandrake el mago y pudiéramos, por obra de una varita mágica, impedir que hubieran disturbios, que hubiera afectación de la vida de las personas o su integridad, mientras no hay, pero no hay ninguna norma que así lo indique, ni a esos cargos se le asigne la responsabilidad de resguardo de vida o integridad personal. Entonces, como no encontró acción, vayamos a fregarlos por omisión. Una locura. Una locura porque hoy en día también lo que vienen a hacer las pericias balísticas han determinado que el, el producto del fallecimiento de tanto estos dos personajes, Cinti y Brian, pues estas balas no han salido, no son proyectiles, digamos, disparados propiamente por las fuerzas policiales, sino que serían hechizos, pues, ¿no? Aparentemente, pues, se ha fomentado a, de las propias personas que estaban ahí fomentando este gran desorden. No solamente eso, Mercedes, sino más aún en el caso negado, por cierto, que la policía o algunos policías se hubieran excedido en el uso de armas o en el uso de la fuerza que les ha dado la República, así eso hubiera sido, no tiene nada que ver ni con el presidente Merino, ni con el primer ministro Flores Arauz, ni con el ministro del Interior, porque no hay ninguna norma que les asigne la calidad de garantes de vida o integridad de nadie. El presidente de la República
es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales, pero no las comanda. Es un título que le da la Constitución. El ministro del Interior, si bien tiene a su cargo el ministerio o le tiene adscrito el ministerio a la Policía Nacional, eso no significa que la comande, y lo hemos visto hasta la saciedad. Y en cuanto al primer ministro, si buscan cualquier norma legal, incluso y sobre todo la ley orgánica del Poder Judicial, encontrarán que el presidente del Consejo de Ministros no tiene ninguna relación ni con las Fuerzas Armadas ni con la policía. Ergo, tendrá un deber que les puedo decir formal de ir al desfile del 29 de julio o ir a la jura de la bandera del 7 de junio, pero fuera de eso no hay ninguna responsabilidad ni se le asigna ninguna obligación. Doctor Antonio Flores Arauz, resulta un despropósito el que se les atribuya, pienso yo, ¿no? Dos fallecidos en estas marchas del 14 de noviembre del 2020 y no sé si los fallecidos que han habido durante el gobierno de Sagasti, hoy en día de Pedro Castillo. Entonces, ¿cómo puede verse de que en el caso de ustedes, cuando hubo estos desmanes, donde incluso estábamos en plena pandemia, donde muchos medios de comunicación decían vayan a las marchas porque se incitaban a las marchas, o sea, esa es la realidad, para ir a las calles, hoy en día, que todavía continuamos en COVID, que se está diciendo ahora que Rebatiati que está llenando un piso en torno a los nuevos contagios y se estaría desatando ya una ola. Entonces, ¿de qué cosa estamos hablando? O sea, ¿por qué esa diferencia de trato? Es decir, ¿existe realmente este plan de venganza por haber vacado a Vizcarra? Bueno, si eso es así, que se agarren su venganza con los 105 parlamentarios, creo, que decidieron esa vacancia. Pero ¿qué tiene que ver si no éramos ni siquiera parlamentarios en aquel entonces, ni el general Gastón Rodríguez, ni el que les habla Antero Flores Arauz? O sea, ese doble rasero acredita clarísimamente que hay un contenido político y no jurídico, y que por lo tanto el Congreso debería negarse a darle el pase del Ministerio Público al Poder Judicial, porque no corresponde. Lo que debe hacer el Ministerio Público es encontrar a los culpables que se infiltraron en las marchas y encontrar a quienes las instigaron. Y eso lo pueden ver en la cantidad de audios que ha estado pasando y videos que ha estado pasando la prensa. Cuando vemos el actuar de quizás de algunos medios de comunicación, al menos en las últimas marchas, estamos viendo que algunos pues medios de comunicación enfocan en las marchas del actual gobierno, enfocan a los policías, ¿no? Es decir, se colocan detrás de los policías y se ve pues cómo es que son atacados, ¿no? A diferencia de lo que sucedió en esta marcha del 14 de noviembre de 2020, donde enfocaban el otro lado de la marcha. Entonces, definitivamente, la policía muchas veces es atacada porque los desmanes los realizan gente de mal vivir. Aunque esto suene poco democrático, pero una cosa es el derecho a poder protestar, cualquier ciudadano lo puede hacer, pero el derecho a la protesta no puede hacer de que se destruya la propiedad privada. Al menos en esta última marcha hemos visto pues que hasta un señor que tenía su kiosquito de golosinas en la puerta del Ministerio Público, y decía yo, ¿qué culpa tiene ese pobre señor que tiene un kiosquito que lo terminaron destrozando? El hombre se quedó sin trabajo en plena pandemia. Entonces, eso no es un derecho a poder protestar, es un derecho a hacer un abuso de la protesta, con piedras, con palos. O sea, hay gente que sí va a protestar con su bandera, y bueno, que tienen su ideología, su forma de decir algo. Y otra cosa es ir pues con palos, con fierros, y con armamentos.
Y esto es lo que se ha visto no sé, en la protesta del 14 de noviembre de 2020. Bueno, usted lo ha dicho, Mercedes, y lo ha dicho con toda claridad, pero adicionalmente podríamos decir, si bien hay un derecho a la protesta, un derecho a manifestarse, no hay que olvidarse lo que determina la Constitución, que ese derecho de reunión, derecho de protestar, etcétera, es en forma pacífica y dos, sin armas. Sin embargo, no fue pacífica. Sin embargo, hubieron armas, hubieron piedras, hubieron avellanas, hubieron proyectiles, hubieron balines que no eran de los de goma que usa la policía, sino de metal. En consecuencia, se transgredió la disposición constitucional de cómo deben ser las marchas de protesta. Y dos, habiéndose encontrado el país en emergencia nacional en aquel entonces, suspendido ese derecho de reunión, se zurraron en la noticia e igual marcharon. Y había una segunda emergencia vigente en aquel entonces, que era la emergencia sanitaria en que había reglas de convivencia social. La primera, que tenías que estar con mascarillas y mucha gente no lo estaba. La segunda, que tenías que haberte lavado. Yo no vi a nadie pasarse siquiera un poco de alcohol. Y lo tercero, tenía que haber un distanciamiento social de 1 metro, 1,5 metros, y estaban los unos pegados a los otros. Y adicionalmente había un toque de queda. Sin embargo, también se zurraron en el toque de queda y estuvieron marchando hasta la hora que les dio la gana. Esto fue así. Efectivamente, hemos visto de verdad los desmanes, nos hacen recordar muchas veces quizás a los periodistas, quizás a los abogados, y es más, al público en general, cuando ciertas personas contratan a la fuerza pública con los desalojos y contratas a la gente que, no necesariamente la gente que tiene más ética y valores, o sea, es la gente que a veces tiene un prontuario y que va con el ánimo de destruir. Ocurre en los desalojos, ¿no? Por eso los desalojos son tan violentos. Y el derecho, y lo que nosotros vemos en la televisión, no es una persona que protesta va con una bandera, una persona que protesta puede ir hasta con una olla y, no sé, tocar la olla, bueno, en fin, no estoy de acuerdo, por N motivos. Otra cosa es llevar piedras, armamentos, cosas diferentes. Bueno, pasando a otro tema, doctor Antero Flores Arauz, queremos preguntarle sobre esta decisión bueno, que ha habido en torno a Keiko Fujimori el día de hoy, ¿no? El fiscal, dice la nota que el fiscal José Domingo Pérez aseguró tener las pruebas para el juicio de Keiko, pero sin embargo hoy en día se encuentra con comparecencia. ¿Se encuentra qué? Con comparecencia. Bueno, como debe ser. Yo nunca he estado de acuerdo con estas prisiones o detenciones preliminares que lo único que hacen es perder la libertad sin haber corroboración de pruebas ni nada por el estilo. Los procesos deben seguirse en libertad y solamente en casos muy especiales con detención, cuando hay peligro de fuga o cuando hay peligro procesal. Pero en el caso de la señora Fujimori, yo no veo nada de eso. Claro. Es muy debatible el tema de las comparecencias, como usted dice, porque, perdón, de las prisiones preventivas, porque realmente se vulnera el derecho pues, al debido proceso Mercedes, procesal, son reglas además, básicas. usted es abogada y es penalista y está en uno de los estudios más connotados de la ciudad de Lima en materia penal y sabe perfectamente que lo regular es el proceso estar en libertad y solo muy excepcionalmente ordenar esos arrestos preliminares, que en buena cuenta no son otra cosa que cumplir una sentencia que todavía no se ha dado y sentencia inculpatoria.
Efectivamente. Doctor Antero Flores Arauz, ¿qué opinión le merita el actuar de los congresistas en este momento? ¿Qué piensa que va a suceder en esta nueva elección de si me lo puede decir, por supuesto, de esta nueva elección de lo que viene a ser la mesa directiva del Congreso de la República? Mercedes, como alguna vez lo hemos conversado, usted y yo estudiamos derecho, no cartomancia. Entonces, ni tenemos la lamparita de Aladino ni la varita mágica. Entonces, no lo podemos hacer. Serían meras elucubraciones, que la verdad que más confunden que aclaran cosas. Efectivamente. Doctor Antero Flores Arauz, le agradecemos mucho la participación en el programa. Nos ha dado, bueno, luces sobre estos temas tan importantes de la coyuntura política. Ya veremos, como usted bien lo determina, somos hombres y mujeres de derecho y al fin y al cabo nos llevamos nosotros por los temas pues que son respaldados con las pruebas, pues, ¿no? Y tan solo con meros dichos. Vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días Como usted, acerca de... Dígame, Como doctor. usted y yo sabemos, Mercedes, lo que no está en el expediente no existe. Sí, efectivamente, sea popular o no popular, lo que usted está diciendo es la verdad. Es decir, lo que Así esté, es. de acuerdo a lo que esté en el expediente, es lo que el juez o el fiscal le va a dar trámite. Y de ahí, pues, va a Así decidir es. pues, si existe alguna futura sentencia o una comparecencia restringida, una comparecencia simple, en fin. Eso es parte de lo. Podría gustarle o no a alguna parte de la población, pero eso es vivir en democracia y ese respeto a los principios constitucionales. Doctor Antero Flores Arauz, muchas gracias por la participación en el programa y comprometiéndonos, como siempre, a continuar con estos temas de la coyuntura política acá en el programa de Buenas noches. Con el mayor de los gustos, Mercedes, y muy buenas noches.